Bueno, el Banco Central ya dio a conocer el crecimiento trimestral de nuestro país. Las cifras no son para nada alentadoras. 2,6% fue la expansión entre enero y marzo. Es el dato más bajo desde principios de 2010, lo que corrobora una vez más que la economía nacional vive un periodo de desaceleración. Queremos profundizar precisamente en este tema, abordar varios de los detalles. Hay harto que conversar al respecto. Estamos con el director del Instituto de Economía de la Universidad Gabriela Mistral, el profesor Eric Heindel. Gracias por estar con nosotros, profesor. Encantado, bienvenido. Gusto estar aquí. Profesor, cuéntenos, primero, démosle un poco de contexto a esta cifra, este 2,6%. ¿Qué tan dramática, qué tan grave es esta desaceleración? Claro. A ver, la verdad es que la economía chilena se viene frenando desde principios del año pasado. Sí. Esta desaceleración es un proceso que venía en forma sistemática, reduciendo el gasto interno y de alguna manera esto está haciendo que el ritmo de crecimiento de la economía, que en el fondo tiene dos patas, digamos, una pata externa y una pata interna. La pata externa más o menos se ha portado bien y se ha estabilizado. De hecho, si uno se fija, las exportaciones crecieron más de 5% si uno toma el móvil 12 meses, y si uno toma los últimos meses, en general, el sector externo se ha estado portando súper bien. Influido por el tipo de cambio, ¿no? Influido por el tipo de cambio. Yo creo que el hecho de que el dólar haya subido nos está ayudando muy fuerte al sector exportador, claro, y se ve que está reaccionando, además de que hay buenas noticias, especialmente en Europa, que terminó de caer la economía europea. Estados Unidos ha estado recuperando. Bueno, el Asia se ha frenado un poquitito, pero en general hay un medio ambiente internacional mejor este año que el año pasado, y eso se nota en la pata externa. Entonces, en Chile, la desaceleración que estamos viviendo ahora en estos últimos trimestres está explicada prácticamente en su totalidad porque el gasto interno, la parte interna de la economía, la parte doméstica, se sigue frenando y se sigue desacelerando. Y era uno de los factores que tenía muy buen comportamiento en los últimos años. Claro, en los últimos años había sido al revés, claro. Especialmente cuando se dio la recesión en Europa, todo era las exportaciones las que estaban débiles, y la economía entera crecía solamente por su gasto interno. En el fondo era un boom de consumo. Algunos encontraban que eso era poco sano, porque de hecho esto se reflejaba en una cuenta corriente que cada vez se hacía más deficitario. Ahora como que se dieron vuelta los componentes, y de hecho el sector externo se ha estado portando bien en los últimos meses, y el problema preocupante es el gasto interno. De hecho, si uno fabrica un año artificial, digamos que va desde un año móvil, desde abril del año pasado a marzo de este año, o sea, en el fondo, usando todos los últimos datos del Banco Central, la economía, en términos móvil, habría crecido un 3,5%. O sea, si hubiera sido diciembre, marzo, digamos, y uno hubiera tratado de decir cuánto creció el último año, en el fondo crecimos 3,5%. 3,5%, perfecto. Y ahora, de ese 3,5% se descompone en un 5,1% que está creciendo las exportaciones, y un 1,4% que está creciendo el gasto interno. Entonces se ve claro que nuestro problema es... Hay un desbalance. Hay un desbalance, un freno en el gasto interno. Ahora, hablábamos del consumo, de esta baja en el consumo, en el gasto interno, pero hay otra patita también que nos importa bastante y que puede ser un poco más de largo plazo y que puede tener incidencia más profunda, que es el tema de la inversión. La inversión. Bueno, cuando yo hablo de gasto interno, es suma de consumo y inversión. Si uno ahora entra dentro del gasto interno, se da cuenta que el consumo viene desacelerando, pero no tan fuerte. De hecho, hacia comienzos del año pasado, el gasto en consumo de las personas, que es el agregado macro más grande, crecía del orden del 6%, y en este año móvil, digamos, hipotético, que uno lo haría terminar en marzo, deberíamos terminar en 5,1%. O sea, hay un freno moderado. El consumo público, el gasto gobierno, está más o menos estable, en torno al 4,5% más o menos. Y la caída fuerte es la caída de la inversión. La inversión, de hecho, primero se empezó a frenar fuerte el año pasado, luego el cuarto trimestre tuvo una caída del 12%, y este primer trimestre las cifras preliminares del Banco Central muestran que la inversión se cayó 8,5%. O sea, hay una contracción de la inversión. Entonces, cuando uno suma estas tres componentes, tiene que este gasto interno se está frenando. Entonces, pero el punto crítico es más que nada es la caída de la inversión. ¿Y a qué podemos atribuir esa caída de la inversión?
considerando que son los temas internos. Sí, ahí yo creo que siempre hay varios factores, pero yo diría que dos son los más importantes. Uno, el fin del superciclo de inversión minera. Como el precio del cobre cayó, digamos, una de las partes importantes de por qué la inversión estaba tan fuerte en los años anteriores era porque había mucha inversión en minería. Esa inversión el año pasado como que se detuvo. Ese es un factor. Y el otro se supone que es la reforma tributaria o las expectativas que se generaron en torno a la reforma tributaria. ¿Por qué dice se supone, profesor? Porque hay ciertas dudas de cuánto puede influir el tema, ¿no? Exactamente, porque primero todavía no pasó por el Senado, entonces en el fondo todavía no sabemos exactamente cuál va a ser exactamente la reforma final que va a terminar saliendo. Es muy distinto si se elimina totalmente el FUT, como aparentemente está en primera instancia, o se elimina parte del FUT, como han propuesto algunos personajes que aparentemente son influyentes en el Senado. Entonces, el hecho que haya o no haya FUT o que desaparezca parte del FUT puede generar una diferencia. Y también es muy importante todo el resto de las medidas que se están tomando, que en el fondo muchas de ellas no recaudan mucha plata y sí tienen impacto fuerte en los sectores, entonces es posible que esas también se revisen. Ahora, el ministro Arenas decía en la última entrega del IMASEC que en el fondo la desaceleración, y usted también lo ratificaba, venía de mucho antes de que se discutiera esto. Efectivamente. Entonces teníamos una economía que se estaba desacelerando y yo diría que hasta este último número es un poco la inercia que traía la economía. Entonces, en el fondo, aquí el ministro tiene toda la razón, o sea, hasta este 3,5 del móvil 12 meses es herencia. Ahora, la pregunta es, esta trayectoria viene hacia abajo, y de hecho, según mis proyecciones, nosotros deberíamos terminar el año en torno a 3. Perfecto. Cuando yo hice las primeras proyecciones en ese número, todos encontraban que estaba loco y ahora estoy en el centro del rango. Ahora, todos han ido ajustando a la baja sus proyecciones. Ahora, el ministro Arenas dice, vamos a terminar el año en un 3,4 aproximadamente. Ahora, eso yo lo veo muy optimista, eso requeriría una aceleración. O sea, si hoy día estamos en 3,5 en el fondo y el acumulado tenemos un 2,6 en el primer trimestre, probablemente tengamos una cifra en torno a 3 en el segundo, entonces vamos a terminar el primer semestre del año más bien en torno a 2,8. Para tener cifras en torno al 3,5, uno prácticamente tendría que tener un segundo semestre casi en torno al 4. O sea, requeriría aceleración. ¿Y es muy difícil? Muy difícil porque, en el fondo, las exportaciones ya se están portando bien. Es difícil que se porten mejor que eso, claro. Por el otro lado, el gasto en consumo de las personas, un 5 no es malo, y eso se explica más o menos por la masa salarial. Masa salarial que a su vez se explica por la variación del empleo, de sueldos y salarios, y el empleo a su vez se explica por el crecimiento. Entonces, en el fondo, lo lógico es que el consumo siga frenándose poquitito, moderado el consumo de las personas. Entonces, el asunto es qué pasa con la inversión. Si el ministro Arenas logra explotar la inversión, puede llegar al 4 y puede llegar al número. Pero no va a pasar. Pero más bien yo creo que y se puede dar al revés, que se siga contrayendo la inversión aún más y terminemos incluso peor que el 3. O sea, en ese sentido, el tema de la reforma tributaria está teniendo impactos macroeconómicos importantes, en el sentido de que sobre una economía que ya lleva una trayectoria de desaceleración, si es que estas medidas reducen la inversión, podrían acelerar la caída, digamos. Ahora, para cerrar, profesor, ¿cuánto influye acá el factor externo? Lo decía el ministro Céspedes, el ministro de Economía, lo atribuía, dice, esta cifra no sorprende, y lo atribuía a un escenario externo. Sí, a ver, yo creo que el ministro en el fondo tiene razón cuando se refiere a las cifras del año pasado. La primera parte de la desaceleración estaba claramente explicada por exportaciones que se debilitaban y un gasto interno al revés, que era muy fuerte. Pero si uno mira los últimos 2 trimestres, yo diría, o sea, cuarto trimestre del año pasado, primer trimestre este año, incluso el que estamos ahora, más bien tenemos unas exportaciones que se está portando bien, y al revés es el gasto interno y es la inversión la que se está derrumbando. O sea,
para adelante, lo que va a marcar al final si crecemos 3 o si crecemos más de 3 es lo que pasa aquí adentro y lo que pasa en la inversión. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el Senado y la discusión de la reforma tributaria. Estos datos yo creo que van a influir, pueden influir más bien. Pueden influir, sí, pues yo creo que los senadores más estudiosos y todo que estén mirando estos números, puede ser que estas cosas... Y da la impresión de que hay más espacio para introducir modificaciones. Profesor Heindel, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Cerramos esta edición de Agenda Económica, gracias por habernos acompañado. Por supuesto, le invitamos a que continúen con la programación de CNN Chile.